Hola muchachos, en este segundo video vamos a trabajar acerca de todo lo que tiene que ver con fuerza de Coulomb. Entonces vamos a ver cómo solucionamos estos problemas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es fuerza igual a K por el valor absoluto de Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Una de las convenciones que más se nos olvida por el valor absoluto es que creemos que la fuerza va a dar siempre positiva, pero nosotros debemos de recordar que dependiendo del sentido de la fuerza le vamos a asignar el signo positivo si va para la derecha y negativo pues si va para la izquierda. Entonces para esto vamos a solucionar un problemita que tenemos en este momento y es el que está en la pantalla y dice un electrón y un protón están separados 2 nanómetros. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza sobre el electrón? Entonces es muy importante que nosotros, como vimos en el video anterior, reconozcamos que la carga de un electrón es negativa, la llamamos aquí Q2 y es menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga de un protón es positiva y es más 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. La distancia de separación, según el problema, es de 2 nanómetros. Y un dato que nunca nos van a dar, pero que es importante que ustedes lo tengan muy frecuentemente en la cabeza, es que K vale 9 por 10 a la 9. Nuestra única incógnita es F1 a 2. Entonces vamos a hacer el planteamiento. Este es un problema de dos pasos, muy sencillo, en el cual nosotros solo tenemos que hacer conversión de unidades de nanómetros a metros y luego aplicar pues la fuerza de Coulomb. Entonces vamos a ver que ahí la fuerza de Coulomb es K por Q1 por Q2 sobre R12 al cuadrado. Recuerden que el significado de F12 es negativo porque como es una carga negativa se va a sentir atraída a la carga positiva y está señalando a la izquierda. En la operación nosotros hacemos 2 nanómetros, cambiamos la n por 10 a la menos 9. En F12 reemplazamos los tres datos, como nos podemos dar cuenta, ahí lo hicimos en la calculadora. Y pues F12 nos da menos 5,774 por 10 a la menos 11 newton. Otro de los problemas que podemos encontrarnos son problemas en que la situación cambie. Es decir, en que la situación primero experimente algo y luego cambia otra situación. Por ejemplo, acá dice, dos partículas cargadas experimentan cada una fuerza de 300 newton, ¿ok? Cuando están separadas a una distancia d. La fuerza será de 1200 cuando la distancia de separación sea. No sabemos la distancia. Entonces, planteamos la primera situación en la cual pues sabemos que la fuerza es 300 newton y sabemos que va a aumentar la fuerza. Por lo tanto, va a disminuir la distancia porque nosotros debemos recordar que la fuerza es directamente proporcional a la carga, pero es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa? Que si aumentamos la distancia, la fuerza va a disminuir. Pero como aquí la fuerza aumentó, significa que la distancia debe disminuir. Entonces, en una parte vamos a copiar los datos. La primera carga siempre va a ser Q1, la segunda carga va a ser Q2, la fuerza inicial era 300 newton y la distancia era D. Luego cambian los datos solamente uno, porque las cargas siguen siendo las mismas, pero la fuerza sí cambia a 1200. La incógnita que tenemos es ese R12 final. ¿Cómo será ese R12 final? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar los datos conocidos. Luego de reemplazar los datos conocidos, vamos a despejar las cantidades que no cambian en la situación, que en este caso son K, Q y Q2, Q1 y Q2. Y luego de eso vamos a igualarlas y despejar X. Entonces, al hacer eso, vemos que en el lado de F12 sub 0, pues reemplazamos por Q1, por Q2 y la R12 por D cuadrado. Y la fuerza por 300. En el otro lado, pues vamos a hacer lo mismo. La fuerza va a ser 1200. Cada Q1 y Q2 se reemplazan por lo que sabemos, normal, y dejamos el X cuadrado. Y ese X cuadrado lo mandamos a multiplicar para que quede K por Q1 por Q2. Y en el otro lado mandamos a multiplicar el D cuadrado para que quede K por Q1 por Q2. Como esas cantidades son iguales, igualamos y nos da que 300 newton por d cuadrado es igual a 1200 newton por x cuadrado. Y lo que queremos saber es x cuadrado. Entonces despejamos, así no sepamos d, vamos a mandar el 1200 que estaba multiplicando a dividir y luego vamos a sacar la raíz. Al sacarle la raíz a un cuarto da un medio y al sacarle la raíz, porque pues la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 4 y la raíz de d cuadrado es d. Y pues bueno, y ahora vamos con un clásico de la clase, el problema de las tres cargas por Coulomb. Este problema es un problema fijo, siempre ha salido en todo el periodo, lo hemos trabajado, van a tener las soluciones de este problema, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Este problema tiene
La particularidad de que ustedes se confunden mucho cuando ubican las cargas. Es muy importante el primer paso. Entonces vamos a leerlo despacio por primera vez. Suponga que hay tres cargas sobre el eje X. La primera de ellas está en X1 0,2 milímetros. La segunda de ellas está en 0,8 microcoulombs. Y la tercera está, bueno, la segunda, perdón, está en 2,8 milímetros, discúlpenme. Y la tercera que es, y vale 20 microcoulombs. Y por último, la carga 3 vale 12 microcoulombs y se encuentra en menos 2,4. Bajo esa configuración, les voy a preguntar sobre la fuerza neta sobre una partícula. En este caso es la partícula 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchachos, lo primero que deben ubicar es las partículas. Antes de hacer el problema, fíjense cuál es la más negativa. En este caso, la más negativa es 2,4 milímetros. Entonces, esa partícula va a estar ubicada más a la izquierda. Luego vamos a ubicar la que sea positiva o negativa, pero pequeña. En este caso, 0,2 milímetros. Y luego vamos a ubicar la positiva más grande, que es la de 2,8 milímetros, que es la carga 2. Ojo, acuérdense, van a tener un espacio para resolver y necesito ese dibujo de las fuerzas. Por ejemplo, F12 va a ser muy grande y a la derecha porque las partículas se repelen. En ese punto ignoren la partícula 3 para que puedan hacer el problema. Y luego dibujan F32. Recuerden, lo habitual. Hay que colocar K. Recuerden, en este problema siempre hay 5 incógnitas. Necesitamos la fuerza neta 2. Pero para necesitar la fuerza neta 2 necesitamos F12. Y para eso necesitamos R12, que no lo tenemos. Y necesitamos F32, que para F32 necesitamos R2. 32, perdón. Entonces tenemos ese problema ahí. Vamos a hacer el planteamiento habitual. Vamos a hacer una conversión de unidades en la cual vamos a convertir microcoulombs a coulombs y milímetros a metros. Vamos a hallar las distancias con la fórmula de la distancia. Recuerden, esta fórmula siempre da positivo y no importando el orden. Entonces, si nos preguntan R12, nos están diciendo la distancia entre 1 y 2, y ese es el valor absoluto de 2 menos 1. La posición 2 menos la posición 1, perdón. Y R32 es la distancia de 3 a 2, que es la posición 2 menos la posición 3 en valor absoluto. Luego vamos a hallar que tengamos esos valores, las fuerzas. Entonces, con la fuerza, con la ley de Coulomb, F12 es igual a K por Q1 por Q2 sobre R12 al cuadrado. F32 es igual a K por Q3 por Q2 sobre R32 al cuadrado. Y para hallar la fuerza neta, en este caso las fuerzas son positivas ambas. Recuerden que pueden haber casos en que las dos fuerzas son negativas o en que una fuerza es positiva y otra es negativa. Bien, vamos para nuestras operaciones. Entonces, para nuestras operaciones vamos a hacer que Q1 es 8 por 10 a la menos 6, porque micra se cambia por 10 a la menos 6, lo mismo con 20 por 10 a la menos 6 y 12 por 10 a la menos 6. Con las posiciones vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar 0,2 por 10 a la menos 3, esta vez porque es mili y es de milímetros. 2,8 por 10 a la menos 3 y menos 2,4 por 10 a la menos 3. Luego vamos a calcular las distancias. Entonces la primera fórmula nos dice que es x2 menos x1, o sea 2,8 por 10 a la menos 3 menos 0,2 por 10 a la menos 3. Perfecto. Al hacerlo en valor absoluto es un valor absoluto positivo, sin problema, 2,6 por 10 a la menos 3. Cuando nos preguntan la distancia de 3 a 2, tenemos que hacer ahí primero la distancia 2, y la distancia 2 era 2,8. Ahí yo hice un ejemplo de cómo sería si lo copiara al revés en el examen. Fíjense que me daría menos 2,4, que es x3, menos la posición 2, que es 2,8, me daría 5,2 negativo, pero como está encerrado en valor absoluto, me daría positivo. Y bueno, pues concluyamos ahí que ya convertimos unidades, ya hallamos distancias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer Coulomb. Es importante tener ese paso cero muy bien organizado, porque si lo tenemos bien organizado, nosotros podemos hallar los demás valores rápidamente. Entonces, F12 es 9 por 10 a la 9, por 8 por 10 a la menos 6, por 20 por 10 a la menos 6, sobre 2,6 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Ahí vemos que F12 vale 213.017,752 newton. Y al hacer el procedimiento para F32, vemos que nos da 79.881,409 newton. Ahora bien, tenemos que hallar la fuerza neta. Entonces ahí le puse los signos positivos porque ambas van para la derecha. La sumamos y no hay que olvidar para nada presionar el botón ENG. Pues el resultado es mayor que 999. Entonces ahí vamos a hacer 292,899 por 10 a la 3 newton. Y eso es el prefijo kilo, o sea, 292,899 kilonewton.
Bueno, aquí tenemos uno de los problemas que salió en las guías. Dice que se nos dan cargas eléctricas positivas a dos esferas pequeñas de plástico. Cuando están separadas a una distancia de 15 centímetros, la fuerza de repulsión entre ellas es de una magnitud de 0,220 newton. ¿Y cuál es la carga de cada esfera si una esfera tiene 4 veces la carga de la otra? Subrayé este dato porque es supremamente importante. Ok, vamos a suponer en este caso, por analogía, que Q1 tiene los 4 veces la carga de Q2. ¿Ok? Para hacer eso, entonces lo vamos a escribir en nuestros datos tal cual como en forma algebraica. Q1 es igual a 4Q2. Puede ser que en el caso nos digan que Q1 es igual a Q2, que Q1 es el doble de Q2, y así. El truco es escribirlo de esa manera, es un dato. Ahora, la distancia es 15 centímetros, R12, y la fuerza 1,2 es 0,220 newton. Y pues no olvidar que K es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. La incógnita aquí es hallar Q2. ¿Por qué? Porque cuando hallemos Q2, vamos a hallar también Q1. Entonces aquí vamos a hacer el planteamiento habitual. Vamos a hacer una conversión de unidades, en la cual vamos a convertir de centímetros a metros. Vamos a reemplazar los valores en la ecuación. Luego de eso vamos a operar y despejar la carga. Y luego vamos a reemplazar el resultado que nos dé ese despeje en Q1 igual a 4Q2. Bien, pongámonos en marcha a hacer el ejercicio. Entonces, R12 va a ser igual a 15 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ok? Perfecto, sin problema. Hemos cambiado el prefijo centi, que es por 10 a la menos 2. Luego vamos a operar 0,22 newton y lo vamos a igualar al 9 por 10 a la 9. Si ustedes observan, estoy reemplazando cada uno de los datos. F12 lo tenemos, la K la tenemos. Y en Q1, en vez de copiar Q1, copiamos 4Q2, que es uno de los datos que teníamos, por Q2 y dividimos. Ok, vamos a operar. Digamos que Q2 por Q2 nos va a dar el Q cuadrado que necesitamos. Ahora, había un 4 al frente. Ese 4 lo vamos a multiplicar por 9 por 10 a la 9 y nos da 36 por 10 a la 9. Tal vez tú lo hagas en tu calculadora y te pueda dar un 3,6 por 10 a la 10. También está bien. Vamos a dejar abajo el problema enunciado como 15 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Y vamos a coger esas cantidades. El 15 está dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar. Y el 36 está multiplicando, pasa a dividir. Todo con sus notaciones científicas. Ojo, aquí un error común es olvidar que Q2 está al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, yo primero opero toda esa operación y la hago perfectamente. Y luego ahí sí recuerdo que está al cuadrado y le saco la raíz. Entonces la operación me dio 1,375 por 10 a la menos 13. Y recuerdo que tiene Coulomb cuadrado, que sale de los valores de la constante. Y ahí perfectamente saco la raíz y me da 3,708 por 10 a la menos 7 coulombs. Recordemos, es engañoso esto, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque uno dice, es un valor entre 1 y 999, no tengo que presionar ENG. Pero hay una segunda condición, y es que si tiene notación exponencial, tiene que estar con múltiplos de 3. En este caso está menos 7 y no es múltiplo de 3. Entonces presiona ENG y eso lo convierte en 370,8 nanocoulombs. Luego de eso digo que es Q1 igual a 4 por 3,708 por 10 a la menos 7, pues porque ya puedo reemplazarla porque la Y. Al hacerlo me da 1,483 por 10 a la menos 6. Y de cambio ese menos 6 por, en este caso, la partícula o el prefijo micra. Con eso terminaría este ejercicio. Por último y no menos importante, va a salir esto. Hay que recordar las fórmulas para convertir cantidades vectoriales. Entonces recuerden, si necesito las coordenadas rectangulares o cartesianas, voy a utilizar Bx, que es la longitud del vector por el coseno del ángulo. Y si necesito la coordenada y, pues b por el seno del ángulo. Ojo, puede ser el caso inverso. Me dan la longitud y el ángulo y yo necesito, me dan las coordenadas x y y, perdón, y yo necesito hallar, pues, cuánto vale el largo del vector y cuánto vale el ángulo. Entonces recuerden que la norma del vector es la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado y que el ángulo es tangente de by sobre bx. Recuerden que estas hojas no las voy a dejar sacar en el examen. Entonces recuerden que ahí en esa hoja les hacen la función rec y la función pol. Chicos, repasen ese anexo, es un punto súper regalado que va a salir en el examen. Una estrategia para resolver esto es mirar los derroteros que voy a enviar para que ustedes puedan, ocultando el procedimiento, tratar de llegar a los resultados. Confíen, si ustedes hacen las soluciones a los quizzes y estos puntos,
y repasan, les va a ir muy bien en el examen.